femenina que visite el pontífice, un hombre acostumbrado a llevar adelante este tipo de actividades en distintas visitas oficiales que realiza. Bueno, lo cierto es que esto estaba previsto, luego una jornada con muchísima actividad. Ahí lo vemos a Francisco, que desciende de este auto, muy humilde por cierto, como también nos tiene acostumbrados, seguramente allí saludando a las autoridades de este penal. Insistimos, el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Allí hay unas 620 reclusas y es la primera cárcel de mujeres que visita el Papa. Atención. Estas son imágenes en vivo. Esto está ocurriendo en estos momentos allí en Chile. El Centro Penitenciario Femenino de San José es una actividad que ya estaba prevista. Allí en las cárceles de Chile y el mundo están las mujeres más pobres, las que han sido excluidas de familia, educación, salud. Ese tipo de palabras se pueden escuchar siempre al Papa Francisco. Ahí vemos cómo lo reciben. Vemos si podemos recoger también un poquito del audio. Ahí el Papa, bueno, gracias preguntando por la edad del chiquito. El diálogo, escuchamos. Mira. ¿Cómo se llama este caballero? Josué Salazar. Josué. Mira. Oye, mira, te va a dar un besito. ¿Sí? Qué lindo, mira. Dando la vuelta, inmediatamente. Ahí vemos el encuentro. Ya, un besito y nos vamos. Hola. Mira, hijo. Él va todos los domingos a misa. Mire, Ayla. Estas son las primeras imágenes, atención, de esta actividad oficial. El avión. Dale un besito. Un besito. Un besito. ¿Cómo se llama? Lucas. Lucas. ¿Cuándo viene? En un mes y medio viene. Está nerviosa. Querido Papa, ¿vamos? Vamos. Vamos al espacio, comandante. Bueno, ahí estamos, Vamos. muy emotivo entonces este primer encuentro con estas mujeres. Insistimos, esto es un centro penitenciario femenino, es la primera vez en la historia del Vaticano que un pontífice llega a un tipo de centro de detención de estas características. Intervención psicosocial y Según la descripción de Gendarmería, ahí también le están informando. aquí para que las bendiga solamente seguimos inmediatamente para adentro. Cómo es el protocolo. Esa es la placa del mando. Vamos. Le piden simplemente que las bendiga, eso hace el Papa y sigue caminando entonces. Según describe Gendarmería de Chile, en este lugar se encuentran las mujeres privadas de libertad en razón de detención, mientras están puestas a disposición del tribunal, prisión preventiva y condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad. La diferencia con otros es que sus dependencias cuentan con espacios y condiciones adecuadas, decía, para el cuidado y tratamiento pre y postnatal, así como para la atención de hijos lactantes de las internas. Ahí vemos el ingreso, ahí vemos la emoción. Y voy a hacer silencio para que podamos compartir este momento.
Insistimos, estas son imágenes en vivo, ¿eh? Esto está ocurriendo en estos momentos en este centro penitenciario de mujeres. Ahí aparece, sí, un diálogo muy fuerte, con alguien que parece estar reclamándole algo al Papa y el Papa la escucha atentamente. Ahí está, y ahora está contenta, parece, bueno, haber enviado el mensaje que ella quería y el Papa la escuchó muy atentamente. Atención con este dato también, no es que siguió de largo, sino que se quedó a escucharlo. Insistimos, vemos un montón de chicos y precisamente la diferencia entre este penal, entre esta cárcel de mujeres, es que cuenta con un espacio y condiciones adecuadas para el cuidado y tratamiento pre y postnatal, así como para la atención de hijos lactantes de las internas. De allí estas imágenes. Ahí vemos al Papa Francisco tomándose su tiempo. Y teniendo contacto con cada uno de los chicos y chiquitas que está viendo allí. Entre los datos que cuentan de esta cárcel hay que decir que entre 1864 y 1996 la cárcel estuvo a cargo de las religiosas de la Congregación del Buen Pastor. Durante más de 100 años, la baja población del centro penitenciario permitía a las cerca de 300 reclusas vivir una vida apacible y campestre. Allí lo vimos entonces al Papa Francisco, que en un ratito seguramente estará mandando su mensaje a las reclusas un aplauso de de bienvenida. esta cárcel muy particular allí en Chile. Santo Padre, bienvenido a su casa. Asiento, chicas queridas. Vamos a comenzar, vamos a hacer silencio. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, señora presidenta, cardenal, ministro, subsecretario, señor director de Gendarmería. Imágenes en vivo. Es una Escuchamos. alegría grande. Lo hemos soñado durante muchos meses esta visita y ahora vamos a preparar el corazón para que sea un encuentro precioso de encontrarnos todos nosotros y nosotras con nuestro hermano el Papa Francisco. La hermana Nelly, querido Papa, amigo, con todas estas tiritas que tienen sus pensamientos del mundo de la cárcel, cada tirita tiene una frase que usted ha dicho en sus viajes, en sus visitas a los recintos penales. Ahí están las grullas de la esperanza. Y ahí están los rosarios y el regalo que hemos preparado para usted. Ahora la hermana Nelly, en nombre de todos nosotros y todas nosotras, les va a dirigir unas palabras.
Chicas, ustedes saben que a mí me gusta el silencio, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar el silencio para escuchar estas palabras y después, lo más importante, escuchar las palabras del Papa Francisco. Bienvenido, querido Papa Francisco, Padre, amigo de los pobres y de la justicia. Gracias por venir a visitar esta hermosa tierra de Chile y por estar aquí, junto a las personas más olvidadas de nuestro país. Le dirijo estas palabras en nombre de toda la pastoral carcelaria de nuestra Iglesia. Esta pastoral es un hermoso servicio eclesial que involucra a miles de internos e internas encarcelados en las prisiones de Chile. Un servicio realizado por cientos de agentes pastorales que comparten su vida con las personas privadas de libertad, con muchos gendarmes que con cariño viven su fe junto a nosotros y nos apoyan en el día a día con su nobleza y generosidad. Un servicio coordinado con los capellanes enviados por sus obispos a acompañar los recintos carcelarios. Querido Papa Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres, pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo pobres, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Ellos y ellas hemos querido estar aquí para darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Como usted verá, en este gimnasio hay miles de mensajes tomados de sus discursos en otros centros penitenciarios. Nos sentimos animados por sus palabras. Estas frases fueron escritas por internas, funcionarios, funcionarias y agentes de pastoral. En estas mujeres están representados los cientos de rostros, imágenes y palabras que provienen desde las cárceles de Arica a Porvenir. Todos y todas estamos aquí, católicas, evangélicas, de muchas otras religiones y también no creyentes, hombres y mujeres, todos con gran sentido de vida. Hemos querido estar aquí porque reconocemos en usted un hombre de bien, de paz y de justicia. Santo Padre, desde esta cárcel, tal como lo celebramos cada domingo en nuestra capilla Buen Pastor, testimoniamos la certeza que la vida triunfa sobre la muerte, el bien sobre el mal, la rectitud del corazón a la aridez del egoísmo. Dios está de nuestra parte, de parte de los pobres y marginados de esta tierra, y por eso su presencia, Santo Padre, nos viene a confirmar el camino que hacemos desde la cárcel a la libertad, desde el dolor hacia la alegría. Gracias por acompañarnos, gracias por bendecir nuestros espacios Mandela y Fundación Mujer Levántate. Son nuestros espacios de dignidad y resurrección para cientos de internos y de internas. Gracias, Papa querido. Todos y todas le pedimos su bendición. Ahí está entonces, un Papa Francisco haciendo historia nuevamente, en este caso desarrollando una actividad. Es la primera vez que un Papa visita un centro de detención de estas características, un centro de detención de mujeres. Va a hablar en nombre de todas nosotras, así que vamos a hacer silencio para acoger también sus palabras. Janet, para que saludes primero, saluda al Papa Francisco. Estas son imágenes en vivo. Padre Francisco,
le doy la bienvenida a nombre de las mujeres y hombres privados de libertad. Gracias por visitarnos en este lugar donde radican sueños y esperanzas. Padre, haber sido elegida para mí representar el sentir de las personas que están presas en Chile es una gran bendición. Este lugar es muy ingrato. No cualquier persona llega acá más que la madre, los hijos y uno que otro esposo. Pero esta estadía sería aún más dura si no contáramos con los espacios Mandela, Fundación Mujer Levántate, que nos apoyan y dignifican nuestra estadía aquí, así como capellanes y agentes pastorales que muestran con ternura y misericordia que Dios no nos juzga, sino que levanta. Se sufre, y aún más fuerte es el dolor, no por estar encerrados, sino por estar lejos de los hijos. Nosotras lo sabemos bien. Lamentablemente, muchos de nuestros hijos quedan solos. Los más afortunados quedan al cuidado de su abuela, otros quedan a su suerte y muchos pasan a ser parte del Sename. Todos sabemos lo que pasa dentro de estos centros de menores. Padre Francisco, los niños y niñas son los que más sufren cuando se les arranca del lado de su madre. Cuando ya no está la mujer que vela por ellos, la que cuida sus sueños, la que les da el amor y el cuidado que necesitan, porque nada ni nadie reemplaza a una madre. Entendemos que por nuestras malas decisiones arrastramos a nuestros hijos a vivir presos de sus sueños truncados, porque se vuelven hijos del hierro para salir adelante solos. Y con ello los obligamos a cometer los mismos errores que sus padres, y peor aún, porque crecen con su corazón lleno de dolor y de resentimiento. Esto no es lo que nosotras queremos para nuestros hijos. Papá amigo, aquí en la cárcel he sido testigo de grandes dolores. He visto llorar a muchas compañeras al enterarse de que han abusado de sus hijos o que han asesinado a alguno de ellos. Y ese dolor, Santo Padre, es totalmente desgarrador. Aquí conocimos la gracia de Dios y nos aferramos a Él día y noche, encomendamos a nuestros hijos y familia. Vivimos con la esperanza en nuestros corazones de que esto es solo una etapa, que pronto terminará. Sabemos que a nuestros hijos, a pesar del tiempo, nos esperan con la misma ilusión del mismo día en que fuimos separados, aun cuando nuestras familias fueron desintegradas por la cárcel y por la sociedad castigadora de nuestro país. Papa Francisco, pedimos perdón a los que hemos herido con nuestro delito. Sabemos que Dios nos perdona, pero también pedimos perdón a la sociedad. Pedimos que nos perdonen. Querido Papa, le pido en nombre de todas las privadas de libertad que ore por nuestros hijos y por nosotras, que le pida a Dios que tenga misericordia de todos los niños y niñas que tienen a sus padres presos, porque ellos están pagando una condena que sin querer les dimos. Misericordia para las madres, para soportar tanto dolor y que aún esperamos y tenemos fe que Él, nuestro Dios, nos lleva de la mano hacia nuestra libertad para reencontrarnos con ellos y así volvernos a reunir. Padre, una petición muy sentida en representación de todas las privadas de libertad de Chile. Interceda para que el sistema de justicia modifique las condenas para las mujeres que somos madres menores de edad. Y para que podamos pagar nuestra deuda con la sociedad sin descuidar ni abandonar a los niños y niñas, evitando así que más tarde sean ellos los futuros condenados o condenadas. Su Santidad, infinitas gracias por estar aquí. Recibimos su bendición y que Dios lo bendiga por siempre. Ya, ahora llegó el momento que hemos preparado durante 4 meses, porque le preparamos un himno, Pastor con olor a oveja. ¿Conoce la frase, querido Papa, cierto?
Querido Padre, nosotras las mujeres privadas de libertad de esta cárcel, hace 4 meses en la misa dominical le pedimos a las chiquillas que escribieran qué les gustaría decirle a usted. Y escribieron muchas frases, y esas frases se convirtieron en un himno, que se lo presentamos ahora. Ya, chiquillas, con todos los pulmones. Ahí termina entonces esta canción hecha con frases de las reclusas. Escuchamos al Papa, ¿eh? Vamos ahora. Vamos a tomar asiento. Vamos ahora a pedirle a nuestro hermano, el Papa Francisco, que nos dirija unas palabras que vamos a recibir con cariño, haciendo silencio en nuestro corazón, para acogerlas, para recordarlas y para meditarlas. Querido Santo Padre. Queridas hermanas y hermanos, gracias. Gracias. Gracias por lo que hicieron. Y gracias por la oportunidad que me dan para visitarlas.
Para mí es importante compartir este tiempo con ustedes y poder estar más cerca de tantos hermanos nuestros que hoy están privados de la libertad. Gracias, hermana Nelly, por sus palabras y especialmente por testimoniar que la vida triunfa siempre sobre la muerte, siempre. Gracias, Janet, por animarte a compartir con todos nosotros tus dolores y ese valiente pedido de perdón. Cuánto tenemos que aprender de esa actitud tuya, llena de coraje y de humildad. Te cito: pedimos perdón a todos los que herimos con nuestros delitos. Gracias por recordarnos esa actitud, sin la cual nos deshumanizamos. Todos tenemos que pedir perdón. Yo el primero, todos. Eso nos humaniza. Sin esta actitud de pedir perdón, perdemos la conciencia de que nos equivocamos, de que nos podemos equivocar y que cada día estamos invitados a volver a empezar, de una u otra manera. También ahora me viene al corazón la frase de Jesús: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. ¿Lo saben bien? ¿Cómo era? ¿Y saben lo que suelo hacer yo a veces en los sermones? Cuando hablo de que todos tenemos algo adentro, o por debilidad, o porque siempre caemos, pues lo tenemos muy escondido, le digo a la gente: a ver, todos somos pecadores, todos tenemos pecado. No sé, ¿acá hay alguno que no tenga pecado? Levante la mano. Ninguno se anima a levantar la mano. Él nos invita, Jesús, a dejar esa la mano. La realidad en buenos y malos, para ingresar en esa otra dinámica capaz de asumir la fragilidad, los límites e incluso el pecado para ayudarnos a salir adelante. Cuando ingresaba, me esperaban unas madres con sus hijos. Ellos me dieron la bienvenida. Y qué bien se puede expresar en dos palabras: madre, hijos. Madre, muchas de ustedes son madres y saben qué significa gestar la vida. Han sabido cargar en su seno una vida, la gestaron. La maternidad nunca es ni será un problema, es un don. Es uno de los regalos más maravillosos que pueden tener. Y hoy tienen un desafío muy parecido. Se trata también de gestar vida. Hoy a ustedes se les pide que gesten el futuro, que lo hagan crecer, que lo ayuden a desarrollarse, no solamente por ustedes, sino por sus hijos y por la sociedad toda. Ustedes, las mujeres, tienen una capacidad increíble de poder adaptarse a las situaciones y salir adelante. Quisiera hoy apelar a esa capacidad de gestar futuro, que vive en cada una de ustedes. Esa capacidad que les permite luchar contra los tantos determinismos cosificadores, es decir, que transforman a las personas en cosas, ¿no?, que terminan matando la esperanza. Ninguno de nosotros es cosa, todos somos personas. Y como personas tenemos esa dimensión de esperanza. No nos dejemos cosificar. No soy un número. No soy el detenido número tal. Soy fulano de tal, que gesta esperanza, porque quiere parir esperanza. Estar privadas de la libertad
como bien nos decía Janet, no es sinónimo de pérdida de sueños y esperanzas. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero no quiere decir perder la esperanza. No quiere decir dejar de soñar. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad. No es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie. Se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. Ustedes están privadas de la libertad. De ahí que es necesario luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que diga que no se puede cambiar, o que no vale la pena, o que todo da lo mismo. Como dice el tango argentino, dale que va, que todo es igual, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Queridas hermanas, no. Todo nos da lo mismo. Cada esfuerzo que se haga por luchar por un mañana mejor, aunque muchas veces pareciera que cae en saco roto, siempre dará fruto y se verá recompensado. La segunda palabra, madre, hijos. Ellos son fuerza, son esperanza, son estímulo. Son el recuerdo vivo de que la vida se construye para adelante y no hacia atrás. Hoy estás privado de la libertad. Eso no significa que esta situación sea el fin. De ninguna manera. Siempre mirar el horizonte, mirar hacia adelante, mirar hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con la sociedad tiene que tener horizonte. Es decir, el horizonte de reinsertarme de nuevo y prepararme para la reinserción. Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad. Miren siempre el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Por eso celebro e invito a intensificar todos los esfuerzos posibles para que los proyectos como el Espacio Mandela y la Fundación Mujer Levántate puedan crecer y robustecerse. Y el nombre de la Fundación me hace recordar ese pasaje evangélico donde muchos se burlaban de Jesús por decir que la hija del jefe de la sinagoga no estaba muerta sino dormida. Se burlaban, se reían de él. Frente a la burla, la actitud de Jesús es paradigmática. Entrando donde la chica estaba, la tomó de la mano y le dijo: niña, yo te lo ordeno, levántate. Para todos estaba muerta, para Jesús no. Ese tipo de iniciativas son signo vivo de que este Jesús que entra en la vida de cada uno de nosotros, que va más allá de toda burla, que no da ninguna batalla por perdida, con tal de tomarnos las manos e invitarnos a levantarnos. Qué bueno que haya cristianos, que haya personas de buena voluntad, que haya personas de cualquier creencia, de cualquier opción religiosa en la vida o no religiosa, pero de buena voluntad, que sigan las huellas de Jesús y se animen a entrar y a hacer signo de esa mano tendida que levanta. Yo te lo pido, levántate, siempre levantando.
Todos sabemos que muchas veces, lamentablemente, la pena de la cárcel puede ser pensada o reducida a un castigo, sin ofrecer medios adecuados para generar procesos. Es lo que les decía yo sobre la esperanza. Es mirar adelante, generar procesos de reinserción. Este tiene que ser el sueño de ustedes, la reinserción. Y si es larga, procurar de llevar este camino lo mejor posible para que sea más corta. Pero siempre reinserción. La sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas. Cuando digo reinsertarlas a todas, digo reinsertarlas a cada una con el proceso personal de reinserción. Una por un camino, otra por otro, una más tiempo, otra menos tiempo, pero es una persona que está en camino hacia la reinserción. Y eso métanselo en la cabeza y exíjanlo. Esto es generar un proceso. En cambio, estos espacios que promueven programas de capacitación laboral y acompañamiento para recomponer vínculos son signos de esperanza y de futuro. Ayudemos a que estas cosas crezcan. La seguridad pública no hay que reducirla solo a medidas de mayor control, sino y sobre todo edificarla con medidas de prevención, con trabajo, educación y mayor comunidad. Quiero decir que con estos pensamientos quiero bendecir a todos ustedes y también saludar a los agentes de pastoral, a los voluntarios, a los profesionales y de manera especial a los funcionarios de Gendarmería y a sus familias. Rezo por ustedes. Ustedes tienen una tarea delicada, una tarea compleja, y por eso los invito a ustedes, a las autoridades, a que puedan también darles a ustedes las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo con dignidad. Dignidad que genera dignidad. La dignidad se contagia más que la gripe. La dignidad se contagia. La dignidad genera dignidad. A María, ella que es madre y para la cual somos hijos, y ustedes son sus hijas, le pedimos que interceda por ustedes, por cada uno de sus hijos, por las personas que tienen el corazón y los cubra con su manto. Y por favor, les pido que recen por mí, porque lo necesito. Gracias. Cuando nadie me
de esta manera parece ir terminando entonces este encuentro en esta cárcel de mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Un hecho histórico, insistimos. Ahí lo vemos el Papa Francisco con Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Su contacto con las reclusas. Conmovedoras, otra vez nos regala el Papa Francisco, esta vez en Chile. Insistimos, en esta cárcel de mujeres. Nunca un Papa había visitado un centro de detención de estas características. Otra jornada histórica, entonces, otra jornada histórica para el Papa Francisco. Saludando entonces a autoridades. El Papa, mientras se retira de este gimnasio especialmente preparado para este encuentro, un encuentro que empezó a gestarse hace 3 Navidades, que empezó, bueno, a probabilizarse entonces la visita del Papa, si es que llegaba a ir a Chile, a este centro penitenciario. Allí la foto con las personas que trabajan, oficiales, gendarmería, guardacárceles, bueno, personal entonces de este centro penitenciario femenino en San Joaquín, siempre, claro, en Santiago de Chile. Este gimnasio entonces especialmente preparado para este encuentro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a nuestra casa. Tenga por seguro que nosotros vamos a buscar un lado de Ánimo. Ustedes mujeres saben hacerlo. Sí, sabemos hacerlo. Saben subsistir los hijos. Mientras se escucha de fondo que las reclusas siguen cantando, imágenes realmente impresionantes hemos visto en este gimnasio decorado con casi 7.500 papeles de colores que no solo adornaron a este gimnasio, sino que depositaron también allí el mensaje de las allí detenidas. Un mensaje muy profundo del Papa Francisco, muy sentido, con algunas declaraciones que exceden obviamente a la población carcelaria, donde dijo: todos tenemos que pedir perdón. Muchas gracias. Gracias por venir a ver a nuestra interna. Gracias. Así se va retirando entonces el Papa Francisco de este centro penitenciario femenino San Joaquín. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dijo el Papa Francisco. Invitó a todos a ver quién se animaba a levantarla.
en un tono irónico, nadie lo hizo. Sin el perdón nos deshumanizamos, dijo también. Les dijo a las reclusas, no se dejen cosificar, no son un número detenido. Ustedes tienen nombre, tienen apellido, ustedes están privadas de su libertad, pero no de su dignidad. Nadie puede ser privado de la dignidad. Son algunos de los puntos altos de este mensaje que dio en este gimnasio a estas reclusas, pero que sin duda van a llegar a todo el mundo. Mirar hacia adelante, una condena sin futuro, sin horizonte, sin reinserción social, no es una condena sino una tortura. La reinserción debe ser el sueño de ustedes. La sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas, a cada una de ustedes, con sus historias. La dignidad se contagia, la dignidad genera dignidad. Algunos de los puntos altos que dejó ese tremendo discurso que ha hecho el Papa Francisco. Entonces, insistimos en una jornada histórica. Nunca un Papa había visitado un centro penitenciario femenino. Lo hace en San Joaquín, en Chile. Ahí vemos imágenes, bueno, de la partida entonces del Papa Francisco. Ahí vemos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Eso. Pero no tendría que ser menor de 3 años. Sí, exacto, menor de 3. Y esa ley yo no sé si ya está aprobada. Y allí está hablando. Vamos a escuchar un poquito. A ver. Ya, voy a hablar con la Estela a ver si se puede cambiar. Se puede cambiar, se puede agregar un año de permanencia, incluso y garantizar la permanencia en el jardín, que es escolar. Y también es así. Sí. Perfecto, pero ellos como duermen en una camita al lado. Sí, claro, cada una tiene su cama, su cuna cuando es cuna o cama cuando ya está más grandecito. Eso está individualizado, ya. Caso a caso. Gracias. Efectos inmediatos que está teniendo entonces la visita del Papa a este centro de detención de mujeres. Michelle Bachelet interiorizándose, bueno, de cómo es la vida allí dentro, dónde duermen estos chiquitos. Tengan ustedes en cuenta que, bueno, que es un centro penitenciario que tiene características distintivas porque precisamente tiene espacios para que las mujeres estén con sus chiquitos. Mujeres que, bueno, precisamente habían pedido que haya otro tipo de condena para mujeres que tengan, bueno, chiquitos menores. Así que, bueno, algunos de los efectos inmediatos que empieza a tener estas imágenes que nos ha dejado, insistimos, la visita del Papa Francisco. Atención entonces, en el centro penitenciario femenino de San Joaquín, una visita que estuvo, bueno, pensada ya durante muchos meses, preparada, se lo esperaba ahí con muchas ansias. Veíamos allí los papeles con colores colgados, con más de 7.500 mensajes de distintas, bueno, reclusas de todo el país. Allí no hay tantas, pero habían llegado entonces de un montón de centros penitenciarios esos mensajes para el Papa Francisco. Luego muchos de esos mensajes fueron canción y fueron un regalo que las reclusas le hicieron al Papa Francisco. Insistimos en una visita histórica, hay que decirlo, allí dentro de este centro penitenciario también se encuentra el patio Mandela, que fue varias veces mencionado, obviamente en honor al líder sudafricano. Y en la penitenciaría hay capacitación laboral, talleres de emprendimiento, trabajo intrapenitenciario, alfabetización y nivelación escolar. Y esto, claro, tiene que ver con la reinserción, esto que decía el Papa Francisco, en el sentido de que una condena sin reinserción es una tortura y no una condena. Y bueno, invitaba a toda la sociedad entonces a repensar el hecho de la pena, de la pena privativa de la libertad, de eso hablamos, a decirnos a todos los que estamos fuera de una penitenciaría, que estamos viviendo obviamente en libertad, que estamos obligados a recibir entonces a aquellos que están privados de su libertad, que deben ser reinsertados. Y eso es un trabajo, claro, de los que están adentro, pero también de los que estamos afuera. Un poco invitando a repensar entonces el sentido de una pena, en el sentido de que debe estar pensada en función de la reinserción, del futuro, siempre mirándose adelante, porque una condena sin futuro, decía el Papa, sin horizonte,
sin reinserción social no es una condena, sino una tortura. La reinserción debe ser entonces el sueño de todos aquellos que están privados de su libertad, y la sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas. Les decía recién entonces en este importantísimo mensaje el Papa Francisco a quienes estaban adentro de este gimnasio en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Momentos, bueno, de muchísima emoción que pudimos compartir con todos ustedes. Y un Papa entonces que, lejos de amedrentarse con alguna situación ingrata que le ha tocado vivir en las últimas horas, le han tirado algo mientras estaba en recorrida entonces hacia el Parque O'Higgins, sin embargo sigue teniendo contacto directo con la gente, algo que a él le gusta en cualquier lugar donde vaya. Ya mismo tenemos comunicación con Federico Grunewald para, bueno, allí desde Santiago de Chile, para contarnos un poco las repercusiones de lo que viene siendo una gira muy intensa. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos, ¿no? Porque ha pasado de todo en la previa, pero también desde que llegó Francisco. Así es, ha pasado absolutamente de todo. Esto no es solamente una visita política, por así decirlo, es una visita que está remeciendo a la Iglesia Católica por dentro. Está bastante fuerte el tema de los abusos en la Iglesia, del perdón que pidió el Papa, pero luego tuvo una misa en la que estuvo presente uno de los obispos que está acusado de encubrir a uno de los sacerdotes que cometió actos de pedofilia en los años 90. Entonces hay una contradicción muy fuerte. No salió ningún cura, ningún obispo a defender a este obispo, que es Juan Barros. Sí. Y sí salieron muchos jesuitas, que es la misma orden del Papa, a criticarlo y a decir que les daba vergüenza y a decir que se sentían mal y que no estuvo bien que estuviera al lado del Papa participando en la misa, en primera fila. Paralelamente, había personas que quedaron fuera de esta misa, que quedaron fuera del Parque O'Higgins, que es el lugar donde fue. Entonces, había una contradicción muy fuerte. Había personas que la misma gente no quería que estuviera en la misa, como es el caso de este obispo, y había personas que estaban afuera, que tenían su entrada en la mano, su ticket, y lamentablemente son personas de edad que no pudieron llegar muy a tiempo y quedaron afuera. Pero era una misa, entonces hay un sinsentido un poco que se está evidenciando ahí de alguien que quiere ir a escuchar al Papa y no lo puede hacer, y que es católico. Era como muy... era fuerte y a la vez raro también. Claro, sin dudas. ¿De cuánta gente estamos hablando? Porque algunos hablan de 400.000 personas, otros hablan de 600.000 personas. ¿Esto ya está medido? Mira, la organización dice que había 460.000 personas. Ajá. Ese fue el número que entregaron. En Carabineros todavía no entregaron una cifra. Ellos tienen más o menos controlado el área, cuánto puede ser, y se habla que no había más de 400.000 personas en fuentes de Carabineros. Y por lo que nosotros vimos ahí, efectivamente había bastantes blancos, donde no llegó toda la gente. Había solamente una estación del subte funcionando cerca de esta entrada, entonces no toda la gente alcanzó a llegar, no toda la gente alcanzó a estar en la misa con el Papa. Probablemente era un poco menos de 400.000, lo que no deja de ser un número bastante grande. ¿Y se sabe cuánta gente no pudo acceder? Las personas que alcanzamos a encontrar a las 12, cuando ya estaba terminada la misa, eran alrededor de 300 personas. Ajá. Nos decían que había bastante más, que había 500 en un momento en la mañana, pero no lo pudimos ver nosotros. Y sí, con entradas en la mano eran 300, y los que llegaron y trataron de entrar y no pudieron porque no tenían entrada eran aproximadamente unos 300 más. Yo diría que es probable que hubiera habido 500, 600 personas que quedaron fuera. Federico, estamos viendo, bueno, un Papa, bueno, para muchos es un Papa revolucionario en muchos sentidos. Obviamente está dentro de una estructura conservadora como es la Iglesia, pero para lo que es la Iglesia, bueno, sin dudas, bueno, es un Papa que rompe el protocolo y rompe, al menos eso parece, con el statu quo. Llega a, bueno, un país con muchos problemas con su Iglesia, con una crisis interna muy fuerte, con desprestigio muy fuerte. ¿Se empieza a ver un cambio en este? Es muy pronto, ¿no? Pero ¿hay algo de esto o todavía no? En la Iglesia todavía no hay ningún movimiento concreto, pero sí lo va a haber. Eso
sin duda ver, porque esto remece al mundo político también. El mensaje lo entrega Francisco en la Casa de Gobierno. Entonces tiene una doble intención. Claramente él lo que está haciendo es remecer dos poderes muy tradicionalistas de Chile, muy conservadores, como es el Poder Ejecutivo, la política, el círculo de la política es muy tradicional y muy conservador en Chile, y también otro poder como es la Iglesia, que es mucho más conservador. Entonces él elige ese lugar, es una señal potente que los políticos la perciben. Son mensajes que en diplomacia, cuando un jefe de Estado hace estas cosas, se perciben fuertes. Yo creo que sí va a tener repercusiones, probablemente ahora cuando asuma Sebastián Piñera en marzo. De hecho, hay una señal muy clara. Él cuando llega a La Moneda le entrega un regalo a Sebastián Piñera, una medalla, y a Cecilia Morel, a su esposa, le entrega un rosario. Y pasa rápidamente hacia el lado y saluda a Ricardo Lagos, expresidente, y se queda charlando con él. Lo saluda muy amablemente, saluda a su esposa también, y se ríen y hacen comentarios chistosos. Con Piñera hubo una frialdad total. Fue una diferencia muy fuerte, y eso da cuenta un poco de cómo pueden venir las relaciones también desde marzo en adelante. Bueno, atención con este dato que nos presenta Federico Grunewald. Bueno, Federico, vamos a seguir de cerca lo que está ocurriendo. En estos momentos está yendo hacia la Catedral de Santiago para completar entonces una agenda muy completa. Entonces, insistimos, llegó ayer a eso de las 7:15 de la tarde y desde entonces, bueno, no para de tener actividades el Papa Francisco allí en Santiago. Vamos a estar volviendo contigo en un rato seguramente, Federico, a ver cómo sigue todo, ¿sí? Dale, Diego, no hay problema. Muy bien. Te mandamos un gran abrazo para vos. Bueno, estamos siguiendo allí minuto a minuto entonces las imágenes del Papa Francisco en esta visita. Esto que estamos viendo ahora son imágenes en vivo, luego de su salida entonces de este centro penitenciario femenino en San Joaquín, y de allí ya se dirige hacia la Catedral de Santiago de Chile. Entonces, en una agenda muy completa entonces para el Papa Francisco. Atención entonces, 3 días que estará allí y luego irá a Perú, donde también lo espera una agenda, bueno, muy ocupada, por cierto. Nosotros vamos a hacer una pausa en Café de la Tarde, breve, no se vayan, que mucho más.